El Kremlin rechaza los intentos de Ucrania y Occidente de responsabilizar a Rusia por el ataque a una gran represa en la provincia de Gerson, parcialmente ocupada por las tropas ucranianas. Anteriormente, las autoridades locales habían denunciado que, tras un bombardeo del régimen de Kiev, la infraestructura recibió daños severos, que provocaron inundaciones masivas, y crearon riesgo de una catástrofe ecológica. Muchísimos elementos. Ahora mismo la actualización con los pronunciamientos de las autoridades rusas. ¿Les parece, si es que comenzamos en el mapa para ubicar esta zona en la provincia rusa de Gerson? Allí se ubica esta central hidroeléctrica de Kakhovka, que además, a su alrededor se encuentran 14 poblaciones, 8 de las cuales están ahora mismo inundadas. Esto significa 20.000 personas, que podían ser afectadas en las siguientes 72 horas, no menor a aquellos. Se sabe que van a bajar las aguas y estamos hablando de 10 metros de altura, a la que ha llegado en, por ejemplo, Nueva Kakhovka, 8 en Dnipro y 5 en Korsun. Este ataque terrorista, como decimos, tiene muchísimas consecuencias, entre ellas un riesgo real para la central más importante de energía nuclear en Europa, Zaporozhye, por la proximidad. Además, ya les vamos a contar de su territorio. Por eso mismo es el contexto para decir de qué otra forma quieren han debido calificar, pues las autoridades locales, a lo que ha ocurrido. El régimen criminal de Kiev dice, bombardeó la central hidroeléctrica. Esta construcción parcialmente ha sido destruida, y claro, se vienen posteriormente 3 de sus tramos abajo, por la presión del agua, y vamos a observar precisamente cómo quedaron estas poblaciones ahora mismo. Mira tú cómo se ha replegado todo, ha desplegado toda esta agua, anegando a muchísimos de estos territorios. Las poblaciones han sido evacuadas, se ha descartado una evacuación a gran escala. Ahí, digamos, se ha preservado la integridad de los civiles, pero evidentemente, toma las características de un acto terrorista, como han calificado las autoridades rusas, por las implicaciones que tienen contra los civiles. Mira tú cómo en este edificio administrativo, los propios cisnes están a la altura de aquello, un castor en ingresando a la ciudad. Una cantidad de elementos que nos dejan ver la dimensión de extra de esta catástrofe provocada acá. Por ejemplo, ya estamos debiendo, además, las palabras del jefe de la República Rusa de Crimea, de que existe el riesgo real de que baje el nivel del agua, el suministro de agua para Crimea del Norte y entre otros elementos. Quisiéramos escuchar las palabras ahora mismo del ministro de Defensa Sergei Shoigu, que ha dado cuenta de estos elementos. Esta noche, el régimen de Kiev ha cometido otro crimen terrorista. Han volado las estructuras de la central hidroeléctrica de Kakhovka, inundando amplias zonas. Según los datos que tenemos, el propósito de estas acciones desde el siguiente: al no haber logrado el éxito en sus acciones defensivas, con el fin de fortalecer su potencial, el enemigo tiene la intención de transferir unidades y equipos de la dirección de Gerson a la zona de sus acciones ofensivas, debilitando así significativamente sus posiciones en la dirección de Gerson. Además, el ministro de Defensa ha dado cuenta de los logros a nivel militar que ha tenido el ejército ruso ha dado cuenta, además de las bajas del lado ucraniano, de una resistencia del lado ruso, y que incluso han tenido varias proezas militares, razón por la cual uno de los integrantes, del ejército ruso, un subteniente joven, recibió la llamada de felicitación del propio Vladimir Putin. Así que, escuchemos cómo reaccionó ante esta llamada. Hoy, después de la operación, llamé a casa y les conté todo. En especial, experimenté una gran felicidad cuando hablé con el presidente. Era por la noche, aún estaba en Donetsk, contactamos y hablamos. Para mí era algo especial. Siempre lo veía por la televisión, y ahora hablamos por teléfono. Y a ver si es que me ayudan con otro dato que era relevante, y ese con el aspecto de la seguridad que puede verse comprometida en Zaporozhye, en la central nuclear más grande de Europa. Esta central hidroeléctrica, y por supuesto, ha bajado considerablemente el nivel del agua en el depósito, que sirve para refrigerar, para enfriar a la central nuclear de Zaporozhye, así que hay que tomarlos debidos elementos, para que esto no comprometa más la integridad de las personas. Y además hay otro elemento, que han destacado los expertos ambientales Eliane, y es que de 70 años atrás, una historia de 70 años, hay sedimentos en las bases de esta represa, tóxicos no,
Claro, hablamos de metales pesados, de residuos, de derivados de petróleo, plaguicidas y demás, que si es que llegasen a derramarse, pueden sin duda afectar a la población. Es otro de los aspectos peligrosos de toda esta situación. Europa censura. La perspectiva rusa de los acontecimientos indica que para Occidente solo existe la versión ucraniana. Respecto al atentado a la central hidroeléctrica, señala entre otros motivos que es una estrategia de Kiev para desviar la atención de sus fracasos, intentos de contraofensiva, en Europa Occidental, Europa Central y Occidental. Resulta que solo hay una versión, la de Ucrania, no hay ninguna otra versión, es decir, Ucrania acusa a Rusia de muchísimas cosas, pero Rusia no tiene la oportunidad de defenderse, no tiene la oportunidad de dar su versión. Eso se llama censura, y en las democracias se supone que no hay censura. ¿Cómo va la situación? Mire usted aquí. Lo que ha pasado son cosas muy interesantes y muy importantes. ¿Por qué ha sucedido esto? Primero, desprecio absoluto por la población civil, de quien lo haya hecho. Entiendo que quien lo ha hecho por determinados motivos muy concretos, que son precisamente atacar a la población civil como número uno, como número dos, crear una muralla infranqueable de agua entre las fuerzas rusas y las ucranianas, cuando se supone que los ucranianos están haciendo una gran ofensiva, con unos grandes avances, pero cualquier militar medianamente avesado sabe que cuando no consigues tus objetivos, tienes que inventarte algo que te lo impida, o sea, te lo impide tu ignorancia y tu ineficacia. Pero como tú no puedes reconocer que te están saliendo mal las cosas, tienes que crear algo como lo que ha sucedido. Moscú y Pekín informan que realizaron un patrullaje aéreo conjunto sobre el mar de Japón y el mar de China Oriental, un recorrido de vigilancia, de acuerdo con las normas internacionales. Tras hacerse público, Seúl denunció que el operativo fue efectuado en su zona de identificación de defensa aérea, sin notificación previa. Sin embargo, Rusia señaló en reiteradas ocasiones que esta zona fue delimitada por Corea del Sur de manera unilateral y que no crea obligaciones jurídicas para otros estados. Algunos medios occidentales utilizaron la noticia sobre el patrullaje como pretexto para acusar a Moscú de irrumpir en el espacio aéreo surcoreano, pese a que se trata de dos conceptos absolutamente distintos. Gran desvela un nuevo misil balístico hipersónico, asegura que es capaz de alcanzar velocidades 15 veces mayores a las del sonido y recorrer una distancia de 400 kilómetros. El comandante de las fuerzas aeroespaciales del país islámico enfatiza que Teherán se convirtió en uno de los 4 países del mundo que tiene esta tecnología. El anuncio se produce en medio de las tensiones sobre la reanudación del acuerdo nuclear del 2015, interrumpido por la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 y las críticas de Occidente por presuntas actividades desestabilizadoras de Irán en la región. Francia vive la 14ª jornada nacional de masivas protestas contra la reforma de pensiones decretada por el presidente Emmanuel Macron. Los medios locales informan sobre enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden en varias ciudades del país, y el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía. Las manifestaciones se producen antes del 8 de junio, día cuando la Asamblea Nacional examinará un proyecto de ley destinado a derogar la polémica medida de Macron, que elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años. En Estados Unidos, revelan que el FBI tiene en su posesión un documento que evidenciaría hechos de corrupción por parte de Joe Biden en su época como vicepresidente. Según se ha confirmado, la prueba corresponde a una investigación en marcha. Según el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidades de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, se trataría de una pesquisa federal en contra del hijo del mandatario. Anteriormente, se había conocido que Hunter Biden compró armas, pese a ser reconocido de manera oficial como adicto a las drogas, algo que va contra la ley norteamericana. Los problemas judiciales de Hunter Biden pueden costarle al presidente de Estados Unidos pérdida de credibilidad respecto a sus posiciones sobre el control de armas. Según reporta el portal político, el hijo de Joe Biden está bajo investigación por violar potencialmente una ley que prohíbe a los consumidores de drogas poseer armas. Concretamente, el Departamento de Justicia examina su compra de un arma en 2018, una época en la que el propio Hunter Biden admitió en
sus memorias, consumir crack, con regularidad. La Ley Federal de Control de Armas prohíbe que los usuarios de drogas ilegales poseen armas de fuego. Los infractores pueden ser condenados hasta 15 años de prisión. Cuando el hijo del presidente adquirió la suya, completó un formulario federal en el que supuestamente declaró que no era usuario de sustancias ilegales o adicto, es decir, presuntamente mintió. Sin embargo, esa ley está pendiente de un hilo, después de una decisión de la Corte Suprema, del pasado mes de junio. El tribunal dictaminó que las restricciones de armas contemporáneas deben de ser consistentes con las de la época de la segunda enmienda, abriendo así la puerta a que en un futuro próximo, dichas restricciones acaben siendo eliminadas. En su día el presidente Biden calificó este fallo de profundamente preocupante, y dijo que contradice tanto el sentido común como la Constitución. De frente ahora el caso de su propio hijo, según Político, los abogados de Hunter Biden ya les han dicho a los funcionarios del Departamento de Justicia que si su cliente acaba siendo acusado, impugnarán la ley en virtud de la segunda enmienda, es decir, Hunter Biden podría apelar al derecho a portar armas para protegerse, poniéndose así en contra abiertamente de lo que su padre ha dicho públicamente, y en un momento en el que la Casa Blanca dice luchar para endurecer las leyes de control de armas. Lo cierto es que, más allá del daño a la imagen y la credibilidad, que esta disputa abierta entre la estrategia judicial de Hunter Biden y la política de su padre pueda crear, no se sabe a ciencia cierta qué pasará con esa disposición sobre la compra de armas por parte de usuarios de drogas ilegales. Desde el dictamen de la Corte Suprema, ha habido casos en los que los jueces dictaminaron que prohibir la posesión de armas a alguien que tenía marihuana era incompatible con la Constitución. Otros jueces, sin embargo, han declarado que la segunda enmienda solo protege los derechos a portar armas de ciudadanos respetuosos con la ley, sea como sea el caso de Hunter Biden, tal y como señala una publicación de The Spectator titulada Hunter Biden es el portavoz soñado de la Asociación Nacional del Rifle. Destaca diversas fallas del sistema federal actual. Por un lado, quienes adquieren armas pueden mentir en los formularios sin ser detectados. Por otro lado, añadir prohibiciones lo único que hace es que aquellos que no pueden comprar armas legalmente adquieran una robada. De hecho, la mayoría de las usadas en delitos son obtenidas de esa forma. El artículo es claro, asegura lo siguiente: los partidarios de la segunda enmienda y los libertarios de todo el mundo deberían aplaudir a Hunter Biden por llamar la atención de los medios sobre los problemas que plagan los derechos de armas. Finalmente, recordar que está previsto que los fiscales federales pronto finalicen la investigación en contra de Hunter Biden. David Weiss, el fiscal federal de Delaware, que encabeza las pesquisas, está examinando posibles delitos fiscales relacionados con ingresos no declarados, así como esa compra de un arma de fuego en el año 2018. Se reaviva la presión migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, con un intento masivo de ingreso desde Tamaulipas hacia Texas. Esto provocó el cierre de dicho paso entre ambos países. En los últimos meses, la situación ha generado tensión bilateral, pero esta no es la única problemática. El tráfico de drogas y armas en fentanilo, y ahora el maíz, son otros focos de disputa. Divorcio, jajaja. Con el vecino siempre hay problemas, porque obviamente hay situaciones que no le gustan al Estados Unidos, pero que México necesita hacer para así buscar, pues esa soberanía no que tenemos como país. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Esas imágenes salí. Este video fue de una de la jornada anterior, es decir, ayer. Ese grupo de migrantes trató ahora sí que en grupo cruzara hacia los Estados Unidos. Estaba en la frontera de México, en la parte de Matamoros en Tamaulipas, y por el puente. Obviamente las autoridades de un lado y del otro cerraron el paso, primero de los vehículos y posteriormente les dijeron, a ver, obviamente no van a pasar, y a los que lograron hacerlo los regresaron a México. Pero esto nos da pie para la crisis migratoria, que es un problema de antaño. Gobiernos van, gobiernos vienen, y la situación, pues no es que tenga una salida mejor, cada vez es más complicada. México les dice, bueno, yo propongo que de forma legal, año con año le permitan a cierto grupo estar en Estados Unidos y trabajar, como se hizo hace muchos años atrás con los braceros. Estados Unidos dice, no, mis políticas migratorias es que no van a pasar los que no queramos, y justo, tú recordarás que acaba de concluir ya el título 42, que lo he afirmado
Donald Trump, que después Joe Biden lo continuó y ahora ha terminado, y con esto tuvieron que juntarse de ambos gobiernos, para ver qué es lo que va a pasar, cuáles serán las medidas, porque los migrantes siguen llegando, primero a la frontera sur de México, después llegan a la frontera norte, y su objetivo siempre es cruzar. Si ves, el tema migratorio es muy sensible, pero no es el único punto de discordia, no. Si nos vamos un poquito más al fondo, vamos a ver qué es lo que está pasando con el maíz, porque uno pensaría, bueno, pues México es el principal productor de maíz. No, ahí se produce lo que comemos, y con eso se hacen las tortillas. Bueno, pues resulta, sí, México ha dicho, después de hacer algunos cambios en la regulación, el uso de maíz nativo no tiene afectación, interés comercial de Estados Unidos, es decir, lo que yo México voy a producir en mi campo, en mi tierra me lo voy a comer, voy a preparar tortillas, tamales, tacos, ya se me antojaron, jajaja y demás, pero el que le compro a los Estados Unidos, que es el llamado transgénico, ese únicamente va a ser para los animales, para alimentar a los puercos, a las vacas y demás. Entonces desde ahí, a Estados Unidos no le gustó, porque antes ellos mandaban muchísimo maíz, y era utilizado para todo, y ahora ya le dijeron, espérame, que yo también tengo y lo voy a seguir produciendo. Otro de los temas es la energía. Con el Tratado de Libre Comercio, obviamente tanto Estados Unidos, México y Canadá podrían hacer negociaciones, que al final se traducen en dinero, que iba para los tres países, pero México y ahora con López Obrador dijo no, yo quiero nacionalizar la energía, y desde que llegó el gobierno ha tratado de hacerlo. De hecho, la atención obviamente por la nacionalización, pues se puso en entredicho. Estados Unidos dijo, no, espérame, porque yo también te estoy vendiendo la energía, sobre todo en la parte fronteriza, y México ha dicho no, ahora yo la quiero manejar. Ya, más del 50% lo tiene en estos momentos México como tal. De hecho, hace poco, compraron 13 centrales eléctricas que eran españolas, y también dijo, México tampoco te quiero aquí. Entonces vamos a ver, ojalá, el camino, dicen los especialistas, es largo, pero ahí va avanzando. Y ya por último, el tráfico de fentanilo, el tráfico de armas, que nos lleva a un gran problema. Estados Unidos también le dice, es que la gente se me está muriendo, porque están consumiendo, porque sí así, pero si lo están consumiendo, es porque lo necesitan o porque acá en México, se está haciendo. Pero hay un problema más grave, que es el tráfico de armas. México decomisa, día con día, semana con semana, cantidades importantes. Entonces también le ha dicho, a los gobiernos de los Estados Unidos, deja de venderle armas al narco mexicano. No, claro, y obviamente, el narco mexicano es el que está produciendo, el fentanilo lo está mandando, y allá hay un grupo de consumidores muy grandes. Sí, entonces obviamente se tiene que trabajar en conjunto. Son grandes dolores de cabeza, falta mucho por hacer, y los dos gobiernos tendrán que llevar a la mesa estos temas por más tiempo. Si se sabe quiénes son los narcos mexicanos, pero no quiénes son esos capos del tráfico de armas en Estados Unidos. Si Estados Unidos le interesa la situación de inestabilidad en México, para sacar provecho económico, y estigmatizar a los latinoamericanos, Estados Unidos no se considera culpable de toda la violencia, de toda la inestabilidad política y falta de institucionalidad en América Latina y, particularmente en México, eso bajo una visión pragmática. La venta de armas en Estados Unidos, y particularmente en un mercado ilícito, en el cual se trafican hacia México, volúmenes cada vez mayores. Esta perspectiva geopolítica para Estados Unidos adquiere una connotación estratégica, y si bien entienden que la violencia criminal, particularmente la que se presenta en México, es peligrosa porque puede retroceder fronteras, consideran que por otro lado, es muy útil para mantener una tipificación, una estigmatización, de la migración irregular de los grupos provenientes de América Latina, que se ubican en Estados Unidos, criminalizan generando por supuesto, una serie de estereotipos como delincuentes, como personas dedicadas a actos ilegales, y que esto, en un sector de la población de Estados Unidos, le permite justificar su racismo, su xenofobia, su visión supremacista. A la inestabilidad política en Perú, se suma la problemática por la creciente violencia. Una población indígena pide a las autoridades protección urgente ante las amenazas de grupos narcotraficantes. Las denuncias llegan desde la comunidad Flor de Cayali, ubicada en la provincia de Coronel Portillo, en el centro del país,
los nativos relatan que las amenazas surgen tras las acciones del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca. Según afirman, esta iniciativa ayudó a proteger la zona, destruir pozos de producción de coca y decomisar maquinaria utilizada para la elaboración de estupefacientes. Conversamos en exclusiva con Irela Mariela Guimares, jefa de dicha comunidad, quien denunció la ausencia de protección por parte del gobierno de Dinamoluarte. Esta organización, que se dedica a la erradicación, ya se retiró de nuestra comunidad, haciendo de que las personas, que trabajan en forma ilegal en la siembra de coca, nos estén amenazando, porque nosotros se nos responsabilizan de esa acción. No nos amenazan que nos van a matar, que van a barrer con toda la comunidad, no que van a matar a todos los de la comunidad. Y ahora nosotros también estamos preocupadas por nuestro territorio comunal. La situación es crítica, es preocupante. Yo como autoridad estoy preocupada cómo voy a cuidar, cómo voy a dar protección a mi comunidad, no a mis comuneros, y a la misma vez estoy preocupada por mi territorio, no como también qué acciones el gobierno peruano va a tomar para proteger estos territorios. No soy la única comunidad indígena que está sufriendo todos estos conflictos, hay muchas comunidades también, no, y todo y más que todo es por el narcotráfico, por la tala ilegal. Nosotros como pueblos indígenas nos encontramos amenazados, no en nuestros territorios, y también y en nuestras vidas, y hay 30 hermanos defensores muertos por este gobierno que no nos escucha. No, entonces ya, esta situación es muy preocupante, porque ya no respetan la vida humana, ni respetan nuestro territorio. Se pide al gobierno, se pide a todos ustedes, la prensa internacional, que nos escuche, y que nos ayuden a cuidar nuestro territorio, que es nuestro, no es lugar donde nosotros vivimos. La inflación interanual en Argentina alcanzó en abril pasado 108,8%. Ante este escenario, algunos analistas advierten que la sociedad tiende a consumir cada vez más bienes y servicios a corto plazo, por temor a la depreciación del dinero. Restaurantes, teatros y salas de conciertos son algunos de los espacios que registran una creciente afluencia de público, un fenómeno que los expertos denominan un consumista. Los principales teatros de Buenos Aires, con cientos de personas viendo las obras, los restaurantes de la emblemática Avenida Corrientes, colmados de comensales. El movimiento vinculado al consumo en Argentina crece. A pesar de los negativos datos de la inflación, los ciudadanos se conforman con poder disfrutar, al menos, de aquellos placeres de corto plazo, puro consumo, porque uno nunca sabe si mañana esto sube, y después ya no tenés la posibilidad, y después te quedás como desilusionado con la situación, y es mejor todo ya, antes que esperar. Hoy en día no puede ahorrar, entonces lo que podemos lo hacemos. Vivir aparte es un método de vida, de vivir día a día. No es un secreto que cada vez nos alcanza menos, pero que bueno, eso igual no nos tiene que impedir como tratar de vivir la vida, porque al final tenemos que vivir el momento presente. Que te gusta disfrutar de esta avenida, de aquí las librerías es lo más tipo. Puedo gastarme todo el sueldo fácil. Como la devaluación de la moneda local aumenta con el incremento de precios, quienes disponen de algún dinero sobrante, pero no les alcanza para el ahorro en bienes tangibles, eligen invertir los billetes en aquello que los hace feliz. Aquí y ahora, para los estudiosos de este fenómeno, la llegada del coronavirus en 2020 compone parte de las explicaciones. La sociedad viene de un proceso muy doloroso, que fue la pandemia más el largo confinamiento, y en la salida, el deseo es sanar. Como proceso de sanación, se volcó profundamente el consumo hacia el mundo del bienestar. Yo digo como axioma que en este momento, después de tanto dolor, el bienestar no tiene precio, y en ese sentido, cuando esta sociedad quería sanar, se encontró con un proceso inflacionario desmadrado. En abril se registró la suba mensual de valores, más alta desde 2002, ni siquiera ese 8,4% de aumento en 30 días, detuvo este comportamiento, que los expertos llaman consumismo punk, en alusión a la corriente cultural, que hablaba de cuestionar los dogmas. Ante un incierto futuro, para muchos habitantes, es conveniente transformar ese excedente salarial en aquello que aún hoy es posible adquirir. Los argentinos han perdido mucho poder adquisitivo en dólares, y esos bienes que se transan en dólares son los que están hoy fuera de la escena. Por lo tanto, ¿para qué voy a ahorrar si no me puedo comprar una casa, no me puedo comprar un auto, no puedo ir un viaje al exterior?
bueno, me gasto los pesos en lo que puedo, consumo lo que puedo, en el país, y eso es lo que está provocando este boom, yo lo llamo el consumo de bienestar, el consumo de placer, el consumo hedonista de corto plazo que no logra, paradójicamente, cambiar el humor social. O es importante aclarar, que este accionar, involucra a una porción de la sociedad, en su mayoría, asalariada y con reestructuraciones de sus ingresos, de acuerdo con la suba de la inflación, con un índice de precios que no muestra desaceleración. El refugio para pasarla mejor, parece estar en el ocio y el entretenimiento. Lo que va del 2023, los cines de Argentina tuvieron un 43% más de público en las butacas, y en el último año, más de 300 empresas del rubro hoteles y restaurantes se sumaron a una actividad en pleno crecimiento. Los datos se ven en la calle, y confunden a propios y ajenos. Es que en tiempos de precios elevados, ver una película, comer una pizza o tomar un helado, funcionan como una especie de ansiolítico, para tapar una realidad financiera algo apremiante.